La vida común no lo es todo. Dentro de cada ser humano se encuentran infinitas posibilidades, las cuales pueden ser desarrolladas mediante el uso de un conocimiento superior. Los grandes iluminados de todas las épocas han demostrado haber adquirido un saber superior que los ha llevado a lograr triunfos extraordinarios en favor de toda la humanidad. La palabra gnosis tiene su origen en las escuelas de los misterios de la antigua Grecia. Significa conocimiento, sabiduría. La gnosis nos entrega las claves para desarrollar todo el potencial humano y llevarnos a descubrir todos los tesoros que están dentro de nosotros mismos. La humanidad se ha esforzado en conocer el mundo exterior, pero conocemos muy poco de nuestro propio mundo interior, olvidando con esto quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el motivo de nuestra existencia. En estos instantes de crisis mundial, se hace necesario que el ser humano se conozca a sí mismo en todas sus formas, que despierta su conciencia y que elimine de su interior todos los elementos que causan dolor. Cada persona en su interior tiene una pequeña fracción de alma llamada esencia, la cual proviene de las estrellas y posee verdadera felicidad. Lamentablemente, esta esencia se encuentra enfrascada, aprisionada por los diversos factores psicológicos, tales como odio, rencores, miedos, traumas, envidias, soberbia, avaricia, etc. Solo mediante la eliminación de estos factores que ocasionan guerras y sufrimientos, puede la esencia de cada ser humano desarrollarse para hacer un mundo mejor. Te invitamos a participar de nuestras conferencias y cursos, en los cuales trataremos diversos temas sobre las enseñanzas trascendentales de la gnosis. Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a nuestro canal de Gnosis Chile, a través de la plataforma YouTube. Mi nombre es Sergio Ferrada, instructor de la Asociación Cultural de Estudios Gnósticos de Chile, y en este día vamos a tratar una conferencia bastante interesante, titulada Las gunas y los estados interiores del hombre. Los invitamos a suscribirse, a nuestro canal para que puedan recibir las diferentes conferencias e informaciones que necesitan para poder ir conociendo nuestros estudios gnósticos, como por ejemplo que son la meditación, el despertar de la conciencia, el desdoblamiento astral, entre otros. También los invitamos a, ya sea de manera online o presencial, a participar de nuestras casas de estudio, en donde entregamos cursos de carácter esotérico, psicológico, en donde constan de 23 temas presenciales o online, las cuales ustedes pueden recibir de una manera completamente gratuita, ya que somos una institución cultural sin fines de lucro. En este día vamos ya a enseñar esta conferencia titulada Las gunas y los estados interiores del hombre, y vamos a dar inicio contextualizando esto para poderla hacer más dinámica, ya reflexiva, para poder entender lo que queremos entregar el día de hoy. Para comenzar tenemos que citar un libro profundamente significativo proveniente de la India, un libro que se escribió, según los registros que se tienen, hace 5000 años atrás, que tiene por nombre Mahabharata. El Mahabharata, o Gran Bharata, Maha de gran y Bharata de un personaje que representa a un rey, es la epopeya de la India en donde se encuentra, toda la historia de los diferentes, acontecimientos que se vivieron hace 5000 años atrás, en donde participaron personajes bastante enigmáticos, bastante interesantes, en donde se plasmaron conocimientos trascendentalistas que, contemporáneamente ahora en la actualidad se siguen estudiando, se siguen practicando y que llaman mucho la atención. Para algunos científicos, el Mahabharata es una epopeya, o un libro épico, maravilloso, completamente extraordinario, en el cual toman de referentes para poder ir comprendiendo de una manera psicológica y filosófica los diferentes dramas de la vida y las diferentes leyes universales que se plasman en esa enseñanza del Mahabharata. Personajes tan interesantes como Albert Einstein o el mismo Mahatma Gandhi son personas que estudiaron el Mahabharata y que específicamente también estudiaron el corazón del Mahabharata, que es otro libro
¿verdad? Incluido, que tiene por nombre el Bhagavad Gita, que significa el canto del Señor. En el Bhagavad Gita, en este libro bastante interesante, tenemos a dos personajes enigmáticos, ¿verdad? Dos personajes que tienen que vivir todo un drama, toda una, ¿quién diría?, comedia, tragedia, ¿verdad? Y drama, en donde plasman ciertas enseñanzas trascendentalistas. Cuando decimos trascendentalistas quiere decir que están más allá del tiempo, en donde un personaje, que vendría a ser el personaje principal, que se denomina Krishna, que representa a Dios personificado en un hombre, le enseña a otro personaje denominado Arjuna, ¿verdad? Que es un guerrero, en el cual le entrega toda la información, todo el conocimiento para poder iluminar, ¿verdad?, al desdichado, o poder iluminar al pobre Arjuna, quien se encontraba en esos momentos pasando por crisis tremendamente difíciles, emocionales, complejas. El contexto en donde se escribe, ¿verdad?, el Bhagavad Gita es en una guerra. Es bastante interesante porque en los diferentes libros de espiritualidad de otras escuelas, ¿verdad?, se enseñan a través de parábolas, a través de enseñanzas en templos, más esta enseñanza del Bhagavad Gita, que es el corazón de esta gran epopeya, el Mahabharata, se entrega, ¿verdad?, en una guerra que lleva por nombre Kurukshetra, que Kurukshetra era un campo, ¿verdad?, de peregrinación devocional, pero que en este contexto se juntan una familia imperial en donde entran en disputa, ¿verdad?, por el dominio de la supremacía del reino, en donde este imperio denominado los Kurus, ¿verdad?, dividido por los Pándavas y los hijos de Dartasaya, tienen que entrar en una pugna, en una guerra para apoderarse del imperio. Es en este contexto en donde Arjuna, familia de los Pándavas, tiene que pelear o tiene que enfrentarse a muerte contra sus primos, los que son de la familia de Dartasaya. Y es en este contexto en donde Arjuna le pregunta a Krishna, ¿verdad?, ¿por qué tienen que pelear? Si al frente del campo de batalla tiene a personajes tan importantes, tan relevantes del imperio, a personajes tan heroicos y tan valerosos, llenos de virtud, en donde él se rehúsa a ir a la lucha debido a que le estaba generando estas crisis emocionales debido a que tenía que enfrentar a su propia familia. Entonces es ahí en donde Krishna, Dios, en la representación de hombre, ¿verdad?, como avatara, baja de los mundos superiores y vive el drama y le enseña el conocimiento trascendental a este, ¿verdad?, paria, a este Arjuna que está sufriendo por los acontecimientos que tiene que vivir en ese momento. Nosotros desde el esoterismo y desde nuestro estudio tratamos y tomamos el Bhagavad Gita como un libro completamente simbólico en donde nos entregan diferentes enseñanzas plasmadas para poderlas comprender en nuestra vida contemporánea. Por eso el libro, el Bhagavad Gita, es un libro maravilloso, poético, en donde es trascendental al tiempo y que puede ser aplicado en estos momentos porque si lo tomamos desde la metáfora, desde ese tipo de enseñanza, es un libro que nos nutre y nos beneficia a nosotros. Si nosotros vamos estudiando, ¿verdad?, el Bhagavad Gita y vemos la portada del Bhagavad Gita, vemos que Krishna, este personaje de color azul, representado como Dios, es el auriga de Arjuna. Este otro personaje guerrero que va atrás, a través de su arco, ¿verdad?, enfrentando a todos los enemigos que tiene por delante. Si nosotros, a través del estudio esotérico, estudiamos, ¿verdad?, pictográficamente lo que eso se nos enseña, encontramos que en la misma enseñanza del Bhagavad Gita dice de que Krishna, este personaje azul, representa al maestro interno de cada uno de nosotros, representa al ser espiritual que cada uno de nosotros tiene y que nos guía, y que él es el que lleva el carro, representando, ¿verdad?, el cuerpo físico de cada uno de nosotros. Los caballos del carro representan los diferentes sentidos del cuerpo físico. Llámese la vista, el olfato, el gusto, la audición y el tacto. En donde, a través de las riendas que representan la mente, nuestro maestro interno puede tomar control de los diferentes sentidos del cuerpo físico para que el guerrero que va atrás, que es el alma de cada uno de nosotros, la esencia
de cada uno de nosotros pueda ir a la lucha. ¿A la lucha contra quién? En este caso, en la historia, contra los hijos de Dartasaya, que eran los primos, los hermanos, pero que simbólicamente se representan por los diferentes aspectos psicológicos que en nuestro interior cargamos, que son negativos, que son nocivos y dañinos, que representan los vicios, los dogmas o creencias fanáticas, las pasiones, las malas voluntades o la mente desequilibrada de cada uno de nosotros. Es bastante interesante, porque así nosotros nos damos cuenta que el Bhagavad Gita es un libro completamente reflexivo, completamente enigmático, y que hay más misterios escondidos, y que en la medida que la persona pueda reflexionar, tanto en su vida privada, en las cosas que le pasan, en los diferentes dramas, comedias y tragedias, la persona lo puede ir llevando a cabo para poder ir entendiendo las diferentes cosas de su vida. ¿Ya? Bueno, contextualizando esto, vamos a pasar a la temática, ya que las gunas y los estados interiores del hombre los abordamos para que podamos entender el concepto de las gunas. Las gunas es algo que se menciona en este libro del Bhagavad Gita en el capítulo 14 y en el capítulo 17 específicamente. Las gunas de la naturaleza material, las gunas son tres. Son tres modalidades. Las gunas se pueden entender como cualidades, como energía, que ata a la materia, ¿verdad? Para poderse plasmar, para poder existir. Las gunas, como tres cualidades de la naturaleza, como energía, son tres aspectos que condicionan a la misma materia. La primera se denomina sattvas. Sattvas es la primera guna que representa la cualidad de la bondad, la cualidad de la armonía, la cualidad del amor, de la bienaventuranza, de la paz, de la virtud. La segunda guna es la guna rayas, que representa a la modalidad de la fuerza, de la acción, de la pasión. Y la tercera guna es la guna de la modalidad de la ignorancia denominada tamas, de la inercia y que conlleva a la locura. Bastante interesante. El universo, la gran madre, la gran prakriti, que es un término que usan los hindustanes para poder atribuir a todo el cosmos, a todo el universo, en ella, adentro de ella, están contenidas estas tres fuerzas de la naturaleza material que son gracias a ellas que se pueden plasmar la materia y todas las dimensiones superiores. Sattvas, rayas y tamas. Cuando estas entran en actividad de manera armoniosa, se crean los mundos, se crean las galaxias, se crean los universos, se crea el mismo hombre, la misma mujer. En cada uno de los universos y mundos y en el hombre se encuentran contenidas estas tres gunas, que son modalidades de la naturaleza. Porque gunas representa, en su terminología, a cualidades. Cuando nosotros mencionamos cualidades, estamos hablando de ciertas características. Estamos hablando de cosas específicas. Quiere decir que en todo el universo, que en todos los mundos y en el hombre, estas cualidades existen y están o en latencia o en actividad. O en ocasiones se ponen en actividad una o entran en actividad otra. Cuando nosotros hablamos de estas cualidades, nos damos cuenta de que todos los seres humanos tienen estas cualidades. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 14, se señala de que los gunas representan tanto las cualidades mentales, las cualidades emocionales, las cualidades físicas, las acciones, los diferentes pensamientos, las diferentes emociones representadas en estas tres gunas, dándonos a entender de que en la vida existen pensamientos de bondad, en la vida existen emociones bondadosas, en la vida existen acciones bondadosas. Asimismo, también existen pensamientos pasionales, emociones pasionales y acciones pasionales, como también existen pensamientos que nos llevan a la ignorancia, al error, a la equivocación, emociones que nos llevan a los estados desequilibrados, a la inercia, al desequilibrio y a las acciones negativas que posterior a ello nos generan lo que muy conocido se dice hoy que es el karma. ¿Qué es el karma? Es acción y reacción. Cuando uno empieza a tener un conocimiento de las tres gunas y uno empieza a aplicar conscientemente las tres gunas, tiene la oportunidad
tiene la capacidad de hacerse acreedor de su destino, hacerse acreedor de las cosas que hace y posterior a ello, ¿verdad?, dueño de los resultados que va a tener. Por tal motivo, en la vida no anda condicionado, no anda, ¿verdad?, influenciado, no anda identificado, fascinado por las diferentes cosas que pasan en la vida. Cuando uno empieza a tener dominio de las gunas, lo bueno se logra aprender de lo bueno como logra aprender de lo malo. Logra equivocarse menos y logra actuar de la manera correcta de una manera más frecuente. Porque uno empieza a tomar conciencia de sus actos. Cuando uno empieza a tomar conciencia de sus actos, empieza a despertar esa conciencia. Y efectivamente empieza a actuar por el camino de la corrección, por el camino de la rectitud. Se equivoca menos. La persona logra poder comprender más los parámetros de la vida, logra poder comprender las verdades ocultas de la vida, logra actuar por conciencia. La guna sattvas, ¿cierto?, es la guna de la bondad. Cuando nosotros hablamos de la cualidad de la bondad, existen muchas cosas bondadosas, pero en nosotros, todas las cosas en nosotros son definidas por nuestros actos. O sea, una persona puede tener pensamientos muy buenos, pero una persona no es definido por sus pensamientos. Una persona puede tener emociones muy buenas, pero una persona no se define por sus emociones. Siempre se define por sus actos. Los actos son los que definen a la persona. Entonces este es el primer elemento de cambio que nos lleva a tener estados interiores correctos en el hombre. Porque este título se denomina Las gunas y los estados interiores del hombre, dándonos a entender de que las gunas, como influencias energéticas de la naturaleza, que se encuentran en la materia, que se encuentran en nuestro exterior, también se encuentran en el interior. Y que en la medida de que la persona pueda irlas aplicando en sí, la persona tiene la oportunidad de poder corregirse. La persona tiene la oportunidad de poder actuar en el camino de la rectitud y por tal motivo poder actuar de la manera que es correcta. Con esto nos damos a entender de que nosotros, o cada uno de nosotros, no busca cambiar a los demás, sino busca comprender su vida, comprender los diferentes dramas que aparecen en nuestra vida o que ya aparecieron para podernos cambiar a cada uno de nosotros. Nosotros no queremos cambiar el mundo, nosotros queremos ser el cambio que necesita el mundo. Y es a través del entendimiento superlativo, es a través del análisis, la síntesis, la reflexión, que es el estado inverso de la luz, o sea, iluminar hacia adentro, reflexión, iluminar las tinieblas internas para que la persona pueda comprender la naturaleza que le gravita. Si tiene una naturaleza bondadosa, si tiene una naturaleza pasional o si tiene una naturaleza que le genera ignorancia. Y ahí nos vamos dando cuenta de que toda la materia y todas las personas están involucradas en eso. Una persona que tiene una naturaleza bondadosa, una naturaleza sádvica, es una persona que logra hacer actos que benefician a los demás, sin tener un condicionante interno de querer percibir un beneficio por el acto que llevó a cabo. A eso se le atribuye, una acción sátvica, de sattvas, de la bondad, de la armonía. Y ahí tenemos, ¿verdad?, a los grandes avataras, a los grandes mensajeros de la historia, a los grandes revolucionarios que han ayudado, ¿verdad?, a la humanidad, ya sea de una forma u otra, ya sea curando enfermos, ya sea enseñando para que la persona pueda tener la capacidad de poder generar el cambio radical, ya sea, ¿verdad?, a través de la política. Miren, hay grandes personajes en la historia. Mahatma Gandhi, un gran iluminado de la India, ¿cierto? Mahatma Gandhi, practicante de la Ahimsa, que es la doctrina de la no violencia, logró la emancipación de la India, del yugo, ¿verdad?, inglés, a través de la no violencia y a través de los padecimientos y de los ayunos que él hacía, que eran ayunos muy prolongados, en el cual motivó a todas las masas de la India a, ¿verdad?, a parar, ¿verdad?, la industria textil, a parar la industria del té y de las diferentes, ¿verdad?, cosas que involucran la cultura y la economía de ese país para poder libertar. Pero lo hizo a través de la no violencia, sin percibir un beneficio propio, netamente por el colectivo. Así como Mahatma Gandhi han existido otros grandes personajes, maestros como nuestro venerable maestro Samael Aun Weor,
¿verdad? Creador de la institución cultural de estudios gnósticos, que entregó este conocimiento a toda la humanidad sin distinción de raza, sexo, casta, color o poder económico adquisitivo, netamente con el afán de querer beneficiar a otros. Así como grandes personajes de la historia como Paracelso, que creó ¿verdad? Curas para enfermedades tan complejas. Todos esos son aspectos de una naturaleza sátwica y que cada uno de nosotros carga, pero que en algunas personas ya viene activada, ya viene condicionada en la naturaleza humana, debido a que en diferentes existencias ha venido, digámoslo así, trabajando, ha venido estimulando esa naturaleza bondadosa y que le permite en una nueva existencia poder gravitar, poder tener una afinidad más rápida con esa naturaleza de sattva. Así también tenemos la naturaleza de rayas, que es la naturaleza de la pasión, la naturaleza de la fuerza, en donde esa naturaleza, que es la naturaleza que tiene la mayoría de todos los seres humanos, es una naturaleza que nos lleva a la acción, pero en este caso, como nos dice el Bhagavad Gita, a la naturaleza de obtener, ¿verdad? Resultados fructíferos para cada uno de nosotros, o sea, resultados que sean beneficiosos para cada uno de nosotros. La mayoría de las personas están involucradas por una naturaleza rayásica, porque casi todas las personas efectivamente trabajan y reciben un ingreso por ese trabajo, o cultivan la tierra, ¿verdad? O sanan a los enfermos para tener un resultado o un beneficio propio y así, ¿verdad? Beneficiarse. A esa naturaleza es la naturaleza rayásica, pero al mismo tiempo esa misma naturaleza, cuando es aplicada de una manera negativa, puede generar grandes desequilibrios en el colectivo, ya grandes desequilibrios en una sociedad, producto de los defectos psicológicos que cada uno de nosotros tiene y que posterior a ello, por ese uso rayásico, por ese uso de esa naturaleza que es la pasión que cada uno de nosotros tiene en nuestro mundo interno, la persona empieza a gravitar después en una naturaleza material que es aún más inferior, que es la naturaleza que decíamos anteriormente, la tamásica, la naturaleza de la ignorancia, y que en el Bhagavad Gita dice la naturaleza que nos lleva a la locura, la naturaleza que nos lleva a la demencia. Una persona loca no distingue la realidad, no distingue las cosas que son buenas o las cosas que son malas. Una persona que tiene una naturaleza tamásica es una persona desequilibrada, una persona que no logra, ¿verdad?, poder actuar con conciencia, o sea, con conocimiento de causa. Netamente está influenciado por toda esa naturaleza antagónica, egoica que cada uno de nosotros lleva. Lo importante de todo esto, dándonos a entender, es que nosotros no podemos evitar el hecho de que estas tres gunas están presentes en nosotros. Nosotros no podemos decir, yo quiero negar la parte de la naturaleza tamásica en mí. Yo quiero negar la parte de la naturaleza rayásica en mí. No. Tenemos que darnos cuenta y despertar a la realidad que son tres fuerzas, tres energías que cada uno de nosotros tiene y que la puede utilizar y que puede elevar cada una de esas naturalezas para que la persona pueda extraer el conocimiento de lo malo que hay en lo bueno y el conocimiento de lo bueno que hay en las cosas malas. Aquí hay que prestarle mucho ojo a lo que estoy diciendo. Porque en la parte de la naturaleza, el venerable maestro Samael dice que Tamas, como la naturaleza inferior, ¿verdad?, que representa la inercia, hay un elemento positivo completamente opuesto a la inercia, que es la quietud. Si nosotros nos damos cuenta, y aquí me tienen que ir prestando y siguiendo el hilo conductor, si nosotros nos damos cuenta en estos personajes ascéticos, cuando yo digo ascéticos, son estos personajes yogicos que iban a las cavernas, a ayunar, a meditar, a hacer ayunos, como decía, de 40 días o 30 días, ¿verdad? A hacer penitencias para poder alcanzar los estados de iluminación. El opuesto a la inercia es la quietud. Y uno de los elementos que se necesita para que la persona, a través de las técnicas de la meditación, que nos permiten poder llegar a los estados de iluminación,
es poder practicar la quietud de la mente, de las emociones y del cuerpo físico. Distíngase de la inercia. La inercia es la incapacidad de tener que ponerme en acción en el momento que es necesario. Pero la quietud es la capacidad de poder estar estable, como las raíces de la flor, como las raíces de la planta, permitiéndome tener una solvencia, permitiéndome tener una estabilidad, que son los principios que la persona practica o que son las virtudes que cada uno de nosotros tiene. Es a través del elemento tamásico, pero poniéndose en actividad de manera positiva, que la persona logra los estados de quietud que posterior a eso se denominan como los estados de mística. La mística que se necesita para que una persona pueda entrar, por ejemplo, en el estado de meditación es fundamental y para eso la persona tiene que estar quieta. Para eso la persona tiene que tener un completo dominio sobre su cuerpo físico, un completo dominio sobre sus emociones, un completo dominio sobre su mente, para que la persona pueda percibir estados conscientivos que le permite tener los estados interiores correctos en el hombre. Porque aquí ya nos vamos dando cuenta de que si utilizamos la naturaleza tamásica de manera equivocada, generamos los estados negativos del hombre. Pero si utilizamos la naturaleza tamásica de manera positiva en nosotros, que nos lleva a la quietud de la mente, a la quietud emocional y a la quietud del cuerpo físico, nos genera una estabilidad que nos permite la mística y la exaltación de la esencia. Posterior a ello, si nosotros nos integramos con el elemento rayásico, ¿cierto? ¿Qué es la acción? ¿Qué es el movimiento? ¿Ya? Esa acción, ese movimiento nos va a permitir poder concretar los diferentes objetivos de la vida. Todos los días tenemos que entrar en acción. Todos los días debemos de entrar en movimiento. Todos los días tenemos que tener resultados. Pero no debemos de enamorarnos de nuestros resultados. Tenemos que trabajar para obtener nuestros resultados, pero siempre con el afán de ser felices, siempre con el afán de poder estimular nuestra conciencia y actuar por conciencia. La conciencia actúa por lo que es correcto, no por lo que es incorrecto. Entonces la conciencia actúa no por lo que es bueno ni por lo que es malo, porque eso hoy en día es muy subjetivo. Hoy en día lo bueno es muy subjetivo porque puede ser malo para otros y lo malo puede ser bueno para otros. Por eso hay que actuar por lo que es correcto, porque la persona que actúa por lo que es correcto es una persona que le toca hacer lo que le toca hacer en un momento determinado. Le toca ser un poco a veces duro o firme, ya sea en los lugares de trabajo, ya sea con los hijos, ya sea con la familia, para que exista el beneficio que es mayor debido a la conciencia que tiene la persona y debido a los resultados que sabe cuáles van a ser. O en muchas ocasiones le toca, ¿verdad?, ser un poco más flexible debido a que tiene que darle tiempo al desarrollo psicológico, emocional y espiritual de las personas que también lo rodean, o las personas que trabajan con uno, etc. Y posterior a ello, ¿cierto? Como decíamos, están los estados interiores sátwicos de cada uno de nosotros que pueden ser estimulados y que son los estados de la bondad, los estados de la virtud, los estados, ¿verdad?, que nos invitan a tener un elemento tan importante que la ecuanimidad, que es el equilibrio en todos los momentos de la vida. No exaltarse ni tanto ni por lo bueno ni por lo malo, permitiéndonos tener una estabilidad. Sattvas nos invita a la estabilidad, a ser felices ante la desdicha y ante el halago, ante el vituperio, ¿verdad?, como ante el éxito, etcétera, a mantenernos siempre en equilibrio, en la balanza, sin irnos a los extremos. Como decíamos, estos tres principios energéticos, sattvas, rayas y tamas, son eso, energía, cualidades de la materia, la cual, si la persona las canaliza, le da una orientación, ¿verdad?, a nuestra forma de actuar en la vida. Pero es a través de lo que decíamos anteriormente, la conciencia, el uso cognisciente de la lógica, de la razón, de cada uno de nosotros los seres humanos, la cual podemos aprender a canalizar estas energías y a utilizarlas sabiamente, utilizando, ¿verdad?, la parte sádvica para
generar estados espirituales, estados conscientivos, llevándonos más a ser afines a eso y utilizando conscientemente también las otras energías, en este caso rayásicas y tamásicas, para poder extraer la luz que se encuentra atrapada en ella. Esto culturalmente hablando, en la India, ¿verdad? Ya haciendo una simbiosis, una combinación, haciendo, ¿verdad?, un análisis más profundo, se encuentra representada ni nada más ni nada menos que en la Trimurti sagrada de los indostanes. La parte bondadosa representa a ese ser espiritual denominado Vishnu, que es el sustentador de la vida. La parte pasional, la parte de la acción representa, ¿verdad?, a ese creador, a ese Brahma que pone en manifestación el cosmos y la materia. Y la parte, ¿verdad?, destructiva, la parte más tamásica de esto, está representada por esa deidad propia de la India denominada como el señor Shiva. Pero asimismo, desde la perspectiva de nuestros estudios gnósticos, nos damos cuenta de que esas tres fuerzas, esas tres gunas, esas tres modalidades de la naturaleza, representadas, ¿verdad?, por esta Trimurti Indostan, también se encuentra presente en otras Trimurti de otras culturas completamente diferentes la una de la otra. Estamos hablando, por ejemplo, de la misma Trimurti cristiana, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es demasiado similar a la Indostán. También hablamos, ¿verdad?, de la Trimurti egipcia, Osiris, Isis y Aurus. También hablamos, ¿verdad?, de aquellos esotéricos cabalistas hebraicos que se denomina Keter, Binah y Chokmah. Y así nos vamos dando cuenta que este principio espiritual, que es una energía que hace condicionar a la materia, está presente en todo, y todas las culturas serpentinas antiguas de profunda sabiduría han tenido acceso a este conocimiento. Ahora tenemos que darnos cuenta de que según, ¿verdad?, la temática del Bhagavad Gita, la cual nos las está entregando, explicada desde la visión de la terminología de gunas, nos invita a que nosotros nos conectemos o usemos la cualidad de la bondad, porque es la más afín a nuestra conciencia, que es la parte espiritual de cada uno de nosotros. Pero para que eso sea posible, como decíamos también anteriormente, es indispensable hacer un trabajo sobre los aspectos antagónicos que cada uno de nosotros lleva, que en el cristianismo se denomina como los 7 pecados capitales, como en la antigua, ¿verdad?, civilización egipcia se denominaba como los 7 demonios rojos de Set, o como los budistas que lo denominan los agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos. Esos elementos antagónicos son los que tienen condicionada a esta conciencia atrapada, la que no nos permite poder ser libres. Estos agregados psicológicos, estos yoes psicológicos, que son la ira, el orgullo, la codicia, la pereza, la gula, la lujuria, etc., el amor propio, la vanidad, todas esas cosas tienen condicionadas, atrapada nuestra conciencia, la cual no permite poder expresarse debido a que estos yoes, como están vivos y latentes en cada uno de nosotros, no le da la chance de poder expresar esta conciencia que tiene atrapada. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tenemos que, a través de el desprendimiento de conciencia que tenemos libre, en ponerla en actividad. Y para ello tenemos que utilizar, ¿verdad?, esta energía que es más afín a nuestra conciencia, que es la energía sátvica. Por eso en esta cultura hay muchas prácticas, hay muchas didácticas dinámicas que se utilizan para poderla estimular, que son, por ejemplo, una de las prácticas que nosotros recomendamos, que es la práctica de meditación. Hemos hecho conferencias dedicadas a la meditación, que es indispensable. La meditación consta de 3 aspectos básicos, ya, de lo más elemental, ¿verdad?, que sería asana, dharana y samadhi, que vendría a ser la postura, el nivel de concentración que cada uno de nosotros logra desarrollar a través de la meditación, y el espacio o estado de éxtasis, que es el estado de iluminación que podamos alcanzar a través de ella. Es mediante la meditación que la persona tiene la posibilidad de poder estimular su conciencia y estimular esa energía espiritual
afín que es la energía sátvica. Pero para ello, para que eso vaya siendo más afín a cada uno de nosotros, la persona tiene que ir desarrollando esa bondad que tiene una profunda relación con la sensibilidad a la vida que cada uno de nosotros tiene y que cada uno de nosotros puede, ¿verdad?, a través de la convivencia experimentar. Los animales, las plantas, los seres humanos, la gente que nos rodea, cada uno de ellos tiene una vida. Cada uno de ellos tiene una esencia, una conciencia. Y cada uno de ellos es manejado por un tipo de energía. Llámese energía sádvica, rayásica o tamásica. Lo que nos invita a nosotros, este curso, lo que nos invita a esta conferencia en este caso, ¿verdad?, titulada Las gunas y los estados interiores del hombre, es que la persona logre conectarse con esta parte sátvica de cada uno de nosotros para poder ir despertando esa sensibilidad del corazón y para que podamos ir conectándonos con las otras esencias, con las otras conciencias de los seres humanos, tanto de las plantas como de los animales. Así la persona va elevando un nivel de ser, va elevando su conciencia y la persona ya va teniendo nada más ni nada menos que una ética y una moral muy diferente, porque se está dedicando o está, quien dice, peregrinando, caminando un camino de transformación, un camino de cambio, un camino de mejoramiento, en este caso de tipo superior, de tipo espiritual. Para ello, tiene que ir practicando las dinámicas que los antiguos maestros denominaban las dinámicas de muerte psicológica, las dinámicas de transformación de la energía que cada uno de nosotros tiene y la utilización de el servicio a los demás. De hecho, el dato curioso del Bhagavad Gita, de la enseñanza que entrega, que es el canto del Señor, estas personas que son, ¿verdad?, dedicadas al estudio del Vaishnavismo o del esoterismo, ¿verdad?, hindustán, tienen muy enmarcado el hecho de tener que hacer acciones de servicio devocional, ya sea para las personas, ya sea para con sus maestros o ya sea para con las divinidades. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Bueno, efectivamente, despertar a esas bondades, despertar a esas sensibilidades, despertar a esas también realidades, llamémoslos así. Porque en el ser humano, como decíamos, tiene todas esas realidades en estado de latencia, en potencia, pero depende mucho de lo que la persona quiera hacer y de su propia voluntad para poderse integrar, ya sea con una energía de tipo conscientiva, espiritual o superior, o una de tipo inferior. Entonces todo este proceso nos invita a eso. Toda la lectura del Bhagavad Gita que se pueden hacer en todos sus capítulos, o en este caso en el capítulo 14 y 17, nos invita a comprender de una manera consciente de que nosotros somos movidos por una tendencia energética y que esa tiene ciertos resultados. Y está en nosotros aprenderlas a utilizar para poder efectivamente obtener el mejor beneficio de ellas. ¿Ven? Como decíamos, de la guna tamas, aprender lo que es la quietud de la mente, de las emociones y del cuerpo físico, no de esa inercia negativa, no de ese desequilibrio intelectual de la mente que te lleva a tener estados, ¿verdad?, decíamos, y que el mismo ahorita lo dice, como de locura. No, sino a un estado de quietud, pero que está solventada con una práctica que es constante. La constancia está muy relacionada con el elemento tamásico, la parte de la tierra. ¿Ven? En cambio, en el elemento rayásico, como contraparte, es la acción. Pero tenemos que aprender a controlar la acción para poder servir a los demás, como nos enseña, ¿verdad?, el Gita. Para que una vez elevadas estos aspectos, la persona ya pueda gravitar en una parte sádvica, netamente de tipo espiritual, en donde su mente, sus emociones y su cuerpo están al servicio de su conciencia y de su ser interno. En este caso, ¿verdad?, el Bhagavad Gita hace alusión a Krishna, que vendría a ser el ser interno de este personaje,
Arjuna, ¿verdad? Esa alma que lucha, esa alma que se esfuerza por tratar de comprender, por tratar de llevar a cabo todos los dramas, comedias y tragedias que le estaban pasando, y que si la persona se integra con su conciencia y consigo mismo, tiene la oportunidad de que su maestro interno, su guru interno, lo vaya guiando para despertar a las grandes realidades que en estos capítulos del Gita, ¿verdad?, enseña, que son la reencarnación, ¿verdad?, que son el acto conscientivo de la fe, que son, ¿verdad?, los actos que llevan, ¿verdad?, a los diferentes mundos celestiales, que el Gita los denomina como planetas celestiales, que en el mismo budismo lo denomina como los nirvanas, que en el mismo cristianismo los denomina como los cielos. Ahí nos vamos dando cuenta de que todos estos grandes libros sagrados, llámese Bhagavad Gita, llámese la Biblia, el Corán, la Torá, ¿verdad?, el Talmud, el Popol Vuh, todos esos libros de la antigua mitología nos han entregado, perdón, grandes enseñanzas para que cada uno de nosotros a través de nuestra conciencia las tome y pueda extraer las verdades ocultas allí, y así la persona pueda ir viviendo un camino de perfección, un camino de autorrealización, de autoperfeccionamiento. Bueno, agradecidos, ¿verdad?, de la presencia de cada uno de ustedes por haber escuchado el día de hoy esta conferencia. Los dejamos invitados para que sigan estando atentos a las diferentes clases, a las diferentes, ¿verdad?, cursos que se pueden ir dando, y en este caso a las conferencias que se están entregando todos los miércoles, ¿verdad?, sobre nuestros estudios de autoconocimiento de Gnosis. Los dejamos invitados, y al mismo tiempo, si hay algunas dudas o consultas, nos la pueden hacer llegar para que nosotros prontamente podamos hacer y dar las respuestas pertinentes a esas preguntas, y que cada una de las personas tengan una claridad sobre lo que estamos entregando y que les sirva y que lo lleven a la práctica en la medida de las posibilidades. Muchas gracias. Nuestro propósito es ayudarte a despertar tu conciencia. Queremos que descubras que hay un mundo invisible que pocos conocen. Este mundo en el que vives no es la única realidad existente. Mi nombre es Ignacio Guerra, instructor gnóstico. La mayoría de nosotros vive confundido, con los ojos abiertos, pero dormido por dentro, sin saber que hay algo más. Queremos mostrarte una enseñanza que puede conducirte a ver, oír y palpar todo aquello que llamamos grandes misterios y enigmas. Esto no es una fantasía, es mucho más real que lo que te rodea. Nuestra alma o esencia ha emprendido un viaje hace millones de años, pero confundida ha quedado atrapada en la rueda de los eternos nacimientos, en este mundo de ilusión o maya, como lo llamaron las antiguas culturas, y que hoy la ciencia ha descubierto como un hecho real. Este es un maravilloso viaje de conocimiento y autodescubrimiento, donde te llevaremos más allá de los límites conocidos por nuestra cultura y sociedad. Accederás a la fuente del conocimiento universal que las grandes civilizaciones antiguas tuvieron y que llamaron gnosis, y que seres como Sócrates, Platón, Hermes Trismegisto, Buda, Da Vinci, Dante Alighieri y el mismo Cristo enseñaron. Conocerás los misterios y enigmas de las antiguas civilizaciones como la egipcia, Sumeria, Atlante y Lemur. Tu vida no será la misma, porque ante ti se abrirá la puerta para conocerte realmente, quién eres, y encontrar tu auténtico destino. No esperes más, hay mucho por descubrir. Nuestro propósito es ayudarte a despertar tu conciencia. Queremos que descubras que hay un mundo invisible que